Vamos a iniciar de esta manera el culto en esta mañana con un llamado a la alabanza en el Salmo número 29. Vamos a leer el Salmo completo, Salmo 29. Dice así la palabra del Señor que nos invita a alabarle. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Recibamos la bendición de nuestro Señor y su saludo en esta mañana. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a entonar el canto L, el himno L, fuente de la vida eterna, que nos recuerda la razón por la que estamos aquí. Acudimos a esta fuente reconociendo que necesitamos beber de ella y alimentarnos de ella todo el tiempo para nuestra vida espiritual. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guía
lo sé. Amén. Damos gracias a Dios porque podemos venir a Él, acudir a su presencia y tomar de esa fuente de agua viva. La lectura para la confesión de pecados en esta mañana se encuentra en Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice así: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firmes. Siguiendo en la línea de los pecados respetables que hemos estado viendo, que son pecados que se han aceptado de alguna manera en la iglesia y que no se toman con mucha importancia, con base en el libro de Jerry Bridges del mismo nombre, vamos a ver hoy, reflexionar un poco en torno al pecado de juzgar a los demás. Pero este juicio no es que estamos tomando la palabra de Dios y emitiendo un juicio verdadero en torno a lo que la Biblia enseña, sino que se refiere a cuando ponemos nuestras propias opiniones al nivel de la palabra de Dios y emitimos juicios con base en lo que a nosotros nos gusta, en lo que a nosotros nos parece, a lo que nosotros estamos acostumbrados o nuestra tradición, y colocamos todo eso al nivel de la palabra de Dios y basándonos en eso emitimos juicios en contra de nuestros hermanos. Juzgar, también podemos caer en el error de juzgar, sí utilizando la palabra de Dios, pero con mucha dureza y con orgullo. Y creo que eso es un error muy fácil de cometer cuando podemos gloriarnos un poco de pertenecer a una iglesia donde se predica sana doctrina, donde sabemos que hay una alta perspectiva de las escrituras, donde sabemos que se nos está intentando alimentar con doctrina sana. Entonces podemos crear en nosotros cierto orgullo y usarlo para juzgar a los demás, aún utilizando la palabra de Dios. Entonces, tanto cuando ponemos nuestra opinión al nivel de la palabra de Dios, como cuando tomamos la palabra de Dios y la aplicamos, pero con demasiada dureza u orgullo a los demás, estamos cayendo en el pecado de juzgar a los demás y no obedecemos las palabras de Dios en Romanos, que nos dice que debemos recibir al débil en la fe, no para estar contendiendo con ellos, no para estar discutiendo, no para estar peleando. Y recordando que así como nosotros, los demás están en pie o caen delante de su Señor. Nosotros no somos los señores, todos somos criados del Señor Jesucristo y es Él el que tiene el poder para enseñarnos y para mantenernos firmes. No quiere decir esto que no debamos enseñar o que no debamos exhortar o que no debamos reprender cuando hay algo que se opone directamente a la palabra de Dios, pero tiene que ver con la actitud con que lo hacemos. Y debemos ser muy cuidadosos de no colocar nuestra opinión al nivel de las escrituras. Entonces, si hemos caído en este pecado de juzgar a otros, creo que vamos a tomar un tiempo para confesar este pecado delante de nuestro Dios y también vamos a aprovechar este momento si sabemos, somos conscientes o el Señor nos ha mostrado algún pecado en nuestra vida que querramos o debamos confesar delante de Él. Tomaremos unos minutos para orar en silencio y luego yo oraré con todos. Oremos. Dios bueno, te damos infinitas gracias por tu palabra que nos instruye, que nos guía, que nos alimenta y que nos transforma para tu gloria. Padre, queremos pedirte perdón si hemos colocado nuestra propia opinión al nivel de tu palabra y hemos defendido nuestra opinión, nuestros gustos, nuestra tradición como si fuera tu escritura.
Perdónanos, oh Padre Santo, si incluso al defender tu palabra y tus principios y tu ley hemos pecado de orgullosos o de duros, oh Dios, con nuestro prójimo. Recuérdanos, oh Padre Santo, la realidad de que todos somos siervos tuyos, de que vivimos para ti y que no debemos juzgar a nuestros hermanos por los cuales tú también has muerto con dureza y con orgullo. Enséñanos, oh Padre Santo, a instruir, a exhortar, a enseñar de acuerdo a tu palabra y hacerlo con mansedumbre y con humildad. Padre, también queremos pedirte que nos perdones, porque sabemos que de muchas maneras y en muchas ocasiones hemos deshonrado tu palabra, hemos pecado contra tu ley, contra tu voluntad. Padre, perdónanos por los pecados que hemos cometido. Perdónanos, oh Dios, por los malos pensamientos, malas acciones, por las malas decisiones, malos sentimientos. Perdónanos, oh Padre Santo, porque aun cuando sabíamos que debíamos hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Perdónanos, oh Padre, por todas esas cosas que hemos practicado, que han deshonrado tu nombre y que han deshonrado tu fama. Ayúdanos, oh Padre Santo, por tu Espíritu Santo, a ser transformados. Redargúyenos, oh Dios, en lo más profundo de nuestro ser y ayúdanos a apartarnos del pecado verdaderamente. No solamente saber que hemos pecado y no solamente poder ponerle nombre a nuestro pecado, sino también darle la espalda, oh Dios, porque sabemos que es algo que te deshonra a ti y que mancha el testimonio de tu Hijo y de tu iglesia. Ayúdanos, oh Dios, como pueblo tuyo, según tus promesas, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El Salmo 103, versículos 11 y 12, un maravilloso salmo que nos da seguridad del perdón, dice así: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Primera de Juan 1:9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podemos descansar en esas promesas y en esa realidad de que en Él tenemos perdón y que nuestras rebeliones han sido alejadas de nosotros como está lejos el oriente del occidente. Vamos a entonar el himno número 80, que nos recuerda nuestra única seguridad y nuestra única esperanza ante la realidad del pecado, la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la
solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Qué hermoso poder entonar este himno y recordar nuestra absoluta dependencia de la sangre de Jesucristo. Vamos a levantar nuestros corazones y vamos a decir junto a la iglesia histórica el credo de los apóstoles, recordando y reconociendo las verdades esenciales de nuestra fe. Juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Se vuelve una realidad un poco difícil de creer en medio de esta pandemia que estamos viviendo, esos últimos artículos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Es bien difícil pensar en eso cuando no nos hemos podido ver, cuando no hemos podido estar juntos y no hemos podido estrechar nuestras manos, pero, mis hermanos, creemos en el Espíritu Santo. Y ese Espíritu que hoy mora en mí y mora en cada uno de ustedes es el que nos da unidad, y por eso podemos confesar juntos una misma fe. Vamos a decir ahora los versículos que teníamos para memorizar. Entonces, de los niños, yo sé que hay niños que aprendieron el versículo y que lo pueden decir de memoria. Entonces, vamos a escuchar a uno, tal vez Valentina. Ya. Ah, ok, ahí está, ya abrió el micrófono. Ya, Señor. Adelante. Señor, mira sus amenazas y conceda tu sierva que tal, ¿no? En tu palabra. Hechos 4:29. ¿Lo puede decir otra vez? Más Otra vez, mi despacito. amor, espérate. Sí, Y despacito, es que- para que la es escuchen que no bien. no la escuchamos. Espérate. Y ahora sí, 1, 2, 3. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda que todo de no en tu palabra. Hechos 4:29. Bien, muy bien. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que con todo de nuevo, ¿cómo termina? Ah, aquí está. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Muy bien, ahora para los adultos había un versículo asignado, ¿cierto? Efesios 5, 2 versículos. Efesios 5 del 1 al 2. Igualmente, si alguno se lo sabe de memoria y lo quiere recitar, puede abrir su micrófono y decirlo para nosotros. Dale. Voy a abrir la cámara porque no son unos campos. Dice, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Excelente. Daniel está usando muy bien su tiempo de pandemia, su tiempo en la casa encerrado, ¿verdad? Memorizando los versículos. Vamos a decirlo a una voz, juntos, 1, 2, 3.
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora yo quisiera proponer para el siguiente domingo que memoricemos o que empecemos a memorizar el Salmo 91. Y la idea sería poderlo memorizar completo después de algunas semanas. Podemos empezar para el próximo domingo con los primeros 2 versículos. Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y creo que memorizar este salmo también nos va a ayudar en medio justamente de lo que estamos atravesando. Me parece un salmo muy pertinente. Entonces, Salmo 91, versículos 1 y 2 para la próxima semana. No lo olviden, mis hermanos. Les recuerdo, bueno, vamos a tener ahora la oración, el tiempo de oración congregacional. Les recuerdo enviar sus peticiones y alabanzas por medio de el grupo de WhatsApp, tanto de la Iglesia Pacto de Gracia como de Sola Gratia, y yo aquí tengo acceso a ambos chats. Entonces ya tengo algunas por acá. De parte de Max, papá, alabanza, dice gracias a Dios por la reunión de ayer con el presbiterio y alabanza porque Dios nos ha sostenido en este tiempo. Y también una petición, dice, por mi sobrina Monse para que Dios la guíe y la guarde, y por la construcción de mi casa para que alcance el dinero para poder terminar. Giovanni también da alabanzas, dice agradecemos al Señor por su cuidado y provisión. Agradecemos al Señor por la estabilidad laboral que ha brindado a pesar de recortes de personal y horarios, y alabamos al Señor por las oraciones contestadas. Y peticiones, dice, favor orar por mis padres que están solos en Venezuela y ya están de avanzada edad para que el Señor les guarde en medio del caos y en salud. Por proyectos familiares y para que el Señor nos santifique y continúe haciendo su imagen en nosotros. Amén. Marcelo da alabanza a Dios por su gracia y misericordia que es nueva cada día, y por las iglesias reformadas, el presbiterio y la reunión de ayer. También una petición por la iglesia en Costa Rica y la obra de las instituciones reformadas. Estemos orando, hermanos, por nuestras instituciones. Por Joel Díaz dice, peticiones por sabiduría para criar a nuestras hijas y por provisión para las finanzas familiares. Y alabanzas, agradecidos por su palabra y poder ver a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Juan Carlos, doy gracias a Dios por su cuidado, protección y provisión en Educación Plus y en la familia. Wendy da alabanza, gracias a Dios por todos los años que nos ha permitido tener a mi esposo y lo que ha hecho en su vida. Petición por la salud del pastor Henry Tolopilo. María Julia, de parte de la familia Bonilla Cel, por el abuelito Arturo, que acaba de cumplir 84 años y ha estado muy triste por la pérdida de abuelita, su esposa, por 64 años. Entonces, estemos orando por él. No es una pérdida sencilla. Y gracias a Dios por su cuidado, misericordia y provisión. Raquel da alabanza a Dios, gracias a Dios por el trabajo que tenemos y petición que Dios nos ayude a administrar los recursos para ayudar a otros y fortaleza por mi familia en esta situación de mi abuelo. Marcelo tiene una petición de Doña María, los dice, salud para nuestras familias y animalitos. Nati, mi esposa, alabanza a Dios por la oportunidad de seguir creciendo por medio de un curso que inició en FEDEMEC y que me permita ser de bendición para mis hermanos en ese curso y para aprender mucho para contribuir a su reino. Juan Carlos también por la entrevista ayer de Marcelo y Max, da gracias. Don Luisel, alabanza, gracias a Dios por el liderazgo y su sabia conducción de la Grey, alabanza por la providencia de Dios. Petición por la población inmigrante
y por mi padre Arturo, por su conversión y estado de ánimo. Gaby Solano dice, alabanzas a Dios por su misericordia, cuidado y protección. Y petición por Janet González, mi tía que ha estado delicada de salud, para que sigamos afianzados en la palabra de Dios, aún estando en nuestras casas, por guía en la crianza de Sarai, para que Dios cuide nuestros trabajos y los trabajos de los hermanos, para que Dios provea a los que no tienen y que se les estabilice a los que se les han hecho rebajos. De la iglesia Sola Gratia, César, el hijo de Karina, pide porque se descubra una cura pronto para el coronavirus. Y Karina Vindas dice una alabanza por mis proyectos y petición por paciencia para ser profesora de mis hijos en este tiempo. También Guillermo dice alabanza por la reunión del presbiterio, porque fueron entrevistados Marcelo y Max para ser ancianos finalmente y serán ordenados en un futuro pronto. Se me olvidó en los anuncios. Y Adriana dice agradecer por provisión, la comunión a través de la tecnología, salud, su amor infinito y unos padres que nos han acogido en esta crisis, Samantha y Adriana. Eso es de parte de las dos. Saludos a todos. Un saludo para ellas también. Muy bien, no tengo más alabanzas y peticiones. Son bastantes alabanzas. Hemos aprendido a dar gracias a Dios en medio de todo esto. Gloria a Dios por eso. Y pues, por supuesto, sigue habiendo peticiones y cargas en nuestros corazones. Confiamos en que nuestro Dios conoce cada una, las que se han dicho y las que todavía quedan guardadas en nuestros corazones. Él también las conoce. Y aún más sabe nuestras necesidades antes de comunicarlas. Sí. Hay una de Doña Tere que dice don Guillermo en el chat, de parte de Doña Tere, alabanza a Dios porque nos ha protegido. Ah, muy bien, gracias. Sí, esa no la vi. Ok, alabanza a Dios por su protección. Bueno, hermanos, vamos a dar gracias a Dios y vamos a llevar delante de Él ahora como congregación estas peticiones. Oremos. Nuestro buen Dios, aún en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, podemos reconocer y alabar tu bondad, tu provisión, tu cuidado, tu protección, cómo nos has rodeado de misericordias, como dice tu palabra, nos has coronado de misericordias y de bondades. Podemos reconocer, oh Dios, día tras día esas misericordias nuevas y queremos darte gracias, porque aún en la necesidad tú nos sostienes. Y porque a los que has mantenido con su trabajo estable, también les das la oportunidad de servir a otros. Gracias, oh Dios, por ese cuidado y esa protección que podemos ver evidente en nuestras vidas, especialmente en momentos difíciles. Gracias también por guardar en general nuestra salud, oh Dios. Sabemos, oh Padre Santo, que podríamos contagiarnos de ese virus, pero te damos gracias porque hasta este momento tú nos has guardado, nos has librado, nos has protegido, especialmente aquellos, oh Dios, que trabajan en contacto directo en hospitales y en lugares donde hay contacto con personas infectadas. Gracias, oh Padre Santo, por ese cuidado. Te queremos pedir por nuestros adultos mayores, por nuestros familiares mayores, vecinos y amigos, oh Dios, que son personas vulnerables, también por los débiles, oh Dios de salud. Te pedimos que tú estés protegiendo a cada uno de ellos de manera muy especial y particular en medio de todo esto hasta que pase la pandemia, te lo rogamos. Ayúdanos, oh Padre Santo, a ser de bendición y a encontrar maneras de servirte con nuestros dones y capacidades, aún estando en nuestras casas. Te pedimos, oh Dios, por las familias que ahora están encerradas, que tienen que encontrar maneras, oh Padre Santo, de permanecer juntos por mucho tiempo. Ayúdanos, oh Dios, a los padres con nuestros hijos, a saberlos entrenar, a saberlos enseñar, discipular, oh Dios, y también en el trabajo de maestros en casa, dando mucha sabiduría a los papás que están en esa función. Permite, oh Padre Santo, que esto sirva también como una buena práctica para cada uno de los padres y que veamos el valor y
la responsabilidad que tenemos en primer lugar de criar e instruir a nuestros hijos, que muchas veces la hemos relegado y hemos olvidado esa labor. Ayúdanos, oh Dios, también en la administración de los bienes que tenemos, de nuestras casas, de nuestra economía, oh Dios, en medio de todo esto, que podamos ser ahorrativos y que podamos ser también generosos. Enséñanos, oh Padre Santo, a vivir durante este tiempo confiando en ti, recordando que tú eres nuestra roca firme y que podemos descansar en tu provisión y en tu bondad. Gracias, oh Padre Santo, por tantas cosas buenas que haces, porque en medio aún de estas pruebas nos estás santificando y nos estás haciendo cada vez más como tu Hijo Jesucristo. Queremos poner todas estas peticiones en tus manos y te rogamos, oh Dios, que nos las recuerdes también durante la semana, que podamos estar orando los unos por los otros. Ayúdanos, oh Padre Santo, a ser fieles también con nuestros diezmos y ofrendas y permite que lo que estamos dando sea de bendición para las familias que están necesitadas y para el avance de tu reino. Ayúdanos, oh Padre, y continúa proveyendo de acuerdo a tus bondades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Recordemos, sí, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Tenemos todavía muchas semanas por delante y los efectos de esta pandemia creo que no los hemos visto completos, así que sigamos siendo fieles para poder ayudar también a aquellos que tienen necesidad. De acuerdo a lo que hemos recibido, cada uno pueda dar para el avance del reino de Dios. Antes de pasar al sermón y un poco como introducción, vamos a entonar el himno número 62, Descanso en ti. Descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid contigo a salvo estoy. En tu poder a combatir acudo.
Vamos a iniciar con el sermón para esta mañana. Yo cometí un error en el pasaje, no es Romanos 1, sino Job 1, versículos del 13 al 22, y es lo que vamos a estar leyendo en esta mañana. Job, capítulo 1, versículos del 13 al 22. Voy a leerlo, voy a tomarme la libertad de leerlo para ustedes. Es una historia muy conocida. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas, los hijos de Job, comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, hay una mentira muy común en el mundo, una idea que se mueve en el mundo e incluso en medio de la iglesia la vemos con mucha regularidad, y es el hecho de que asumimos que si las circunstancias son buenas, entonces quiere decir que estamos en el favor de Dios. De alguna manera hasta nos atrevemos a pensar que si las circunstancias son buenas, entonces Dios nos ama. Son como una muestra de que Dios nos ama. Y por lo tanto, cuando las circunstancias no son buenas, cuando las circunstancias no son favorables, la tendencia es a pensar que Dios no nos ama o que hemos caído de su favor en alguna medida. Job, en su historia muy conocida, nos da el origen tal vez de esta mentira o un ejemplo muy claro de cómo se puede ver esta idea en la vida de un cristiano. Dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Oremos. Nuestro Dios, venimos delante de ti, acudimos a tu palabra con una gran necesidad de conocerte a ti, de conocer tu voluntad, oh Dios, para nuestras vidas y de entender nuestra posición delante de ti como hijos tuyos. Enséñanos, oh Padre Santo, a través de esta historia y a través de los pasajes que veremos hoy, la verdad acerca de tu amor, de tu favor, de tu gracia, de tu misericordia y de tu obra en nuestras vidas. Confórmanos a la imagen de tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu Santo iluminando este pasaje en nuestros corazones. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Cualquiera que ve esta descripción de una persona hoy día, ¿verdad?,
Dices, esto es un millonario. Y podría pensar o podría pensarse que Dios le ha favorecido, que seguramente es una persona a la que Dios ama, que seguramente es una persona a la que Dios privilegia o que ha privilegiado de alguna manera. En el caso de Job, evidentemente es así. Dios le ha dado una gran bendición. Pero algo sucede a partir del versículo 7. Vamos a dar un salto al versículo 7 y dice, después de que Dios convoca a todos sus ángeles y entre ellos está ahí Satanás, Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y aquí viene la idea, la mentira. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verás si no blasfema en tu propia cara. En el versículo 13, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y empiezan a darse una tras otra una serie de malas noticias para Job. Dice que vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. La primera noticia es entonces que unos hombres vinieron, robaron sus asnas y asesinaron a todos sus criados a filo de espada. Ahora, no había terminado de hablar cuando viene el segundo con la segunda mala noticia. Fuego de Dios cayó del cielo, dice, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Un desastre natural, podríamos pensar. Posiblemente un volcán, si quisiéramos dar una explicación, que quemó a las ovejas y quemó a los pastores. Todavía estaba hablando cuando vino otro con la tercera mala noticia. Dice, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Otros hombres vienen y se roban los camellos y matan a los criados a filo de espada. No había terminado de hablar cuando viene el cuarto, con la cuarta noticia. La peor, yo creo que podríamos decir. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de tu primogénito. Estaban donde el hermano mayor, pasando un tiempo ahí juntos, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y ellos murieron. Otro desastre natural. 2 aparentes desastres naturales y 2 males hechos por otras personas. Son lo que le sucede a Job. 2 ataques de personas que matan y destruyen y roban, y 2 fuerzas de la naturaleza que arremeten contra sus posesiones y contra sus hijos. Y todos ellos murieron. ¿Qué haríamos nosotros ante noticias de este tipo? Ya fuera que nos pasara a nosotros algo así, o que lo escucháramos de alguien más. Y tal vez algunos sienten que la situación que estamos viviendo en este momento refleja tal vez de alguna manera una mala noticia tras otra. Tal vez empezó con la pandemia y después perdimos el trabajo o nos redujeron el contrato y después quizá nos despidieron totalmente y nos quedamos sin nada. Y podríamos decir como jóvenes, una tras otra. Podríamos sentir que viene una mala noticia tras otra mala noticia. ¿Cómo reaccionamos? Muchas veces cuando oímos de estas cosas que están pasando en otros lugares, oímos de robos, oímos de asesinatos, oímos de desastres naturales, escuchamos de la pandemia al principio antes de que llegara a nuestro país, y muchas veces podríamos haber pensado o tenido una reacción muy diferente de la que tuvo Job, o podríamos haber pensado que esas personas se lo merecían,
que tal vez estaban en pecado, que tal vez son naciones muy malas y por eso están enfrentando esas situaciones. Y luego viene a nuestro país y podemos pensar lo mismo. Y escuchamos de las 10 personas que han muerto, que han fallecido a raíz del COVID, y tal vez haya ahí todavía en la parte de atrás de nuestra cabeza esta idea de que quizás se lo merecían. Y tal vez nos repetimos eso como un aliciente diciendo, a mí no me va a pasar porque yo no me lo merezco. A mí no me va a pasar porque yo estoy en el favor de Dios. A mí no me va a tocar esta pandemia porque Dios me ama y porque soy su hijo. Pero podría llegar a nuestras casas. Podría tocar nuestras puertas. Podría golpear bien cerca de nuestros hogares. Ya lo ha hecho en circunstancias materiales. Muchos han perdido su trabajo o han visto su trabajo reducido a causa de la pandemia. Pero vean la reacción de Job, qué diferente que es. Dice que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Está triste. No es que no reacciona con tristeza y dolor. Ese rasgar de su manto, eso es una expresión de luto y de dolor. Rasurarse la cabeza, una expresión de luto. Por supuesto que sabe, no es que está ignorando la pérdida. La reconoce y sufre y la llora. Pero se postra en tierra y lo primero que hace es adorar. Naturalmente estaba dolido, pero dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto, nos cuenta el narrador, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job entendía que su fe, su Dios, su salvación no dependía ni dependería jamás de las circunstancias. Y de hecho vemos reflejos de esto más adelante en su historia. En medio de toda la lucha y todas las emociones que él estaba sintiendo, él tiene esa seguridad de que su Dios es su Dios. Pero para nosotros es tan fácil dudar de Dios cuando las circunstancias son adversas. Tan fácil. Es como si pensáramos que Dios ha dejado de amarnos o como les decía, que hemos caído de su favor. Ahora, esta idea no es tan nueva en realidad y ha sido una idea permanente en la historia de la iglesia y fuera de la iglesia. Los discípulos mismos tuvieron esta idea. Quiero que vayan conmigo a Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. Y vean cómo ellos manifiestan la misma idea de esa relación directa entre las circunstancias y el amor de Dios y cómo Jesús responde a esa idea y pone su mente en perspectiva. Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Entonces, ahí entre los discípulos están conversando con Jesús y algunos de ellos le dicen a Jesús acerca de estos hombres galileos que Pilato había matado y que había mezclado su sangre con los sacrificios. Y entonces Jesús les dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En el versículo 4 surge otro evento. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Él pone las cosas en perspectiva y yo creo que este es un llamado a nosotros también en medio de lo que estamos viviendo. Porque uno podría pensar, bueno, como les dije, esas 10 personas que ya han fallecido de COVID, no sabemos, pero tal vez eran muy malos, tal vez eran unos grandes pecadores y Dios usó el COVID para quitarlos de la tierra. Muchos cristianos piensan así. Los que se han infectado tal vez,
que han sido infectados por la enfermedad, tal vez sin ver la muerte. Tal vez Dios los estaba castigando por algo o los estaba tratando de disciplinar. Y podemos pensar en China, en Estados Unidos, en Rusia y España. Y decimos, seguro merecían esas cifras tan altas, esos países tan paganos, tan ateos. Y Jesús nos dice, no, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. El problema no es el COVID. El problema más grande y la dificultad más seria no es la pandemia. El problema más serio y la preocupación que deberíamos tener latente en nuestros corazones no son las circunstancias económicas, la pérdida de trabajo, la pérdida de salud o incluso estar en cuidados intensivos a causa del COVID y fallecer. Ese no es el problema más serio. El problema más serio es el pecado. Y de ese estamos infectados todos. Y de ese, a menos que haya arrepentimiento, todos vamos a perecer. Todos merecemos la muerte. Ese es el punto. Porque todos somos pecadores. De una manera u otra, todos merecemos la muerte. Lo que debería sorprendernos realmente es que sigamos con vida. Lo que debería sorprendernos realmente es que la humanidad siga con vida, a pesar de los pecados que cometemos delante de nuestro Dios. No se trata de que cuando las circunstancias están bien, estamos en el favor de Dios y Dios nos ama, y que cuando las circunstancias están mal, estamos siendo castigados o sufriendo por causa del pecado. Esa relación no es necesariamente cierta. Mateo 19, del 23 al 26, nos recuerda Jesús mismo que difícilmente, dice, entrará un rico en el reino de los cielos. O sea que tener mucho, que ser bendecido económicamente, no significa estar en el favor de Dios. No necesariamente. Es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja. Es más fácil, pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Por qué la reacción de los discípulos? Porque un rico, Jesús les está diciendo, un rico no va a entrar fácilmente al reino de los cielos y ellos inmediatamente se escandalizan. Y dicen, pero entonces, ¿quién se puede salvar? La ideología detrás de esa pregunta es lo que hemos venido diciendo. Si es rico, está en el favor de Dios. Y si está en el favor de Dios y Jesús está diciendo que ni siquiera él se puede salvar, entonces, ¿quién tiene esperanza? Si a los que le va bien, claramente Dios los ama y Jesús dice que ellos no pueden entrar en el reino de Dios, entonces, ¿quién se puede salvar? Eso es lo que alimenta la pregunta de los discípulos. Pero Jesús nos ayuda a poner las cosas en perspectiva y nos dice, no es la relación con las circunstancias lo que determina nuestra posición delante de Dios. Es la relación con Dios la que determina nuestra posición delante de Dios. Y podemos ser pobres o ricos. Podemos ser sanos, personas saludables, o estar enfermos. Podemos haber perdido nuestro trabajo a causa del COVID o podemos preservarlo. Que eso no determina cuál es nuestra relación con Dios. Lo que determina nuestra relación con Dios es si hemos creído en la obra de Jesucristo como la única y suficiente el único y suficiente sacrificio por nuestros pecados, porque de otro modo, rico o pobre, sano o enfermo, con o sin trabajo, si no he sido perdonado de mis pecados y no he creído en Jesucristo, mi destino es el mismo que el de los que han muerto sin Cristo a causa del COVID. Mi destino es exactamente el mismo.
Hermanos, es muy fácil perder la perspectiva en medio de las circunstancias que estamos viviendo y pensar que lo más serio, lo más grave, lo más importante, lo más trascendente que está ocurriendo en este momento es la pandemia. Y por supuesto que es natural vernos tentados a pensar así porque lo vemos en las noticias. No hay noticias de otra cosa que no sea la pandemia. Lo vemos no solamente en nuestro país, sino que lo estamos viendo en todo el mundo, alrededor de todo el mundo. Es algo global, es algo de lo que no podemos escapar. Tendríamos que haber vivido bajo tierra los últimos meses para no haber escuchado acerca de la pandemia. Y entonces podríamos caer en la tentación de creer que esto es lo más importante que le está pasando a la humanidad, que este es el problema más serio que enfrentamos, que esta es la dificultad y la circunstancia más difícil. No lo es. Con o sin pandemia, el pecado sigue siendo la circunstancia más complicada y el problema más serio y la enfermedad más grave. Y necesitamos recuperar esa perspectiva, no solamente para la manera en que vamos a interactuar con las demás personas, sino también para comprender nuestro lugar y lo que nos está pasando a nosotros de manera muy personal en medio de todo esto. Porque de nuevo, entre nosotros, dentro de nuestra iglesia, hay personas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia de manera muy directa, aunque no han sufrido la enfermedad. Y podrían pensar que han caído del favor de Dios. Podrían preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí una tras otra tras otra? Y enfrascarse en esas circunstancias como si fueran lo más importante en su vida. Y como si de alguna manera definieran la relación que tienen con su Dios. En el capítulo 2 de Job continúa la triste historia. No terminó ahí. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué ayuda idónea, ¿no? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Yo sé que las circunstancias de Job fueron terribles. Yo no quisiera atreverme a pensar que podríamos compararnos con él en lo que él sufre, ¿verdad? En estos capítulos. Pero esto no quiere decir que las circunstancias que nosotros enfrentemos no sean reales y que no sean también causa de sufrimiento, de dolor y de tristeza. Sí, yo creo que Dios en el libro de Job nos da un ejemplo enorme, ¿verdad? Como más allá de lo que nosotros podríamos experimentar posiblemente. No sabemos, tal vez no. Pero el punto es que cuando sufrimos lo que sea que sufrimos, aunque no se compare con lo que Job enfrentó, sigue siendo un sufrimiento muy real para nosotros. Y puede detonar en nosotros las mismas preguntas. Y podemos caer en atribuirle a Dios despropósito. Y podemos pensar que no estamos en su favor o que hemos caído de su gracia a causa de las circunstancias. Entonces, el ejemplo de Job sigue siendo vigente, a pesar de la diferencia abismal
entre las circunstancias suyas y las nuestras. La mujer reacciona como reaccionaría cualquiera que piensa como hemos venido viendo durante todo este pasaje. Ella le dice, maldice a Dios. Es como, está clarísimo que Dios a ti no te quiere. Está clarísimo que estás bajo la maldición de Dios. Maldícelo y muérete. Y entonces Job le dice, no, estás hablando como una necia. Estás hablando como una impía. Estás hablando como una incrédula. ¿Acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no recibiremos lo malo? Vean que no está poniendo en duda la relación que tiene con Dios. Está reconociendo que tanto lo bueno como lo malo viene de Él. Y creo que vimos hace 15 días en el pasaje de Romanos, que aún aquellas cosas que para nosotros son malas o que podríamos catalogar como malas, debemos confiar en que son buenas en realidad. Bendiciones disfrazadas, dice el cliché, pero es cierto. Porque nuestro Dios, todo lo que hace y permite en nuestras vidas es para nuestro bien y para su gloria. Entonces no podemos atribuirle despropósito alguno a lo que estamos atravesando. No define nuestra relación con Él el hecho de que Él retire algunas de sus bendiciones y que nos ponga a prueba y que ponga dificultades en nuestras vidas. Eso no define nuestra relación con Él. Seguimos siendo suyos y Él sigue siendo nuestro Dios a pesar de las circunstancias. Los amigos de Job también tienen esa idea y asumen que Job tiene que tener algún pecado, ¿verdad? Y le dicen y le insisten y le ruegan que se arrepienta de su pecado para que Dios levante esa maldición. Pero Job se mantiene firme en entender y saber cuál es su esperanza y cuál es su relación con Dios, a pesar de las circunstancias. Y creo que para nosotros es una escuela. Mis hermanos, tenemos que aprender a andar por fe en medio de estas circunstancias, no por vista. Esa es la diferencia. Porque si andamos por vista, viendo lo que está sucediendo y lo que nos está sucediendo, podemos asumir una posición pesimista y creer que Dios ya no nos ama. Pero no es así. Su palabra permanece para siempre. ¿En qué podemos confiar entonces? ¿Qué seguridades tenemos? ¿Qué promesas nos da su palabra para firmarnos? Y afianzarnos en medio de esto que estamos enfrentando y de lo que podríamos enfrentar en el futuro. Porque tal vez no nos ha llegado la cuarta noticia. Tal vez todavía no nos ha tocado los huesos y la carne. Nuestro Dios es soberano. Esto quiere decir que nada se escapa de sus manos. Hemos dicho esa palabra 1000 veces, la hemos enseñado 1000 veces, pero tenemos que recordárnosla constantemente en medio de estas circunstancias. A Él no se le escapa nada de las manos. Él no dice, ups, eso no lo vi venir, eso no lo pensé, no anticipé eso. No, todo está ordenado por su gobierno soberano. Pero siendo soberano, Él es también sabio, bueno y perfecto en todo lo que hace. Esta verdad nos puede sostener en medio de circunstancias adversas. Saber que aun cuando no entendemos lo que está pasando y los propósitos no están claros, podemos decir que todo lo que nos sucede es bueno, pero es tan difícil notarlo a veces, tan difícil distinguir sus propósitos y cómo lo que atravesamos le puede llevar gloria. Pero aún sin entenderlo, sabemos y confiamos en que Él es bueno y que tendrá algún propósito. Y tal vez nosotros nunca sepamos cuál es ese propósito. Tal vez nunca lo veamos evidenciado en nuestra experiencia, pero no podemos atribuirle despropósito alguno al Señor.
Nuestro Dios ha prometido que nunca nos faltará lo que necesitemos. Siempre tendremos comida. Jesús dijo, vean las aves del cielo que no trabajan y Dios las alimenta. ¿No valen ustedes más? Vean las flores del campo que no hilan, no tejen y sin embargo se visten mejor que Salomón. ¿No valen ustedes más? Y en ese contexto nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros muchas veces, especialmente en la necesidad, buscamos todas estas cosas y esperamos que el reino de Dios y su justicia venga por añadidura. Nos enfocamos por proveer aquello que Dios ya ha prometido proveer. Y nos olvidamos de su reino y nos olvidamos de su justicia. Nuestro Dios ha prometido que todas las cosas ayudan a bien a los que los aman. Todo lo que ocurre en nuestra vida forma en nosotros el carácter de Cristo. Y si para eso hemos de sangrar, gloria a Dios. Si para eso tenemos que sufrir penalidades, para ser más como Cristo, gloria a Dios. Si para eso tenemos que enfrentar la muerte y ser por fin glorificados y transformados a la imagen perfecta de nuestro Salvador y entonar a su nombre cánticos de alabanza por la eternidad, gloria a Dios. Nuestro Dios nunca ha actuado en nuestra contra. Lo vimos hace 15 días en Romanos. Él todo lo que ha hecho, lo ha hecho para favorecernos. No se rompe su relación con nosotros por las circunstancias difíciles y adversas. No cambia nuestra posición delante de Él como hijos, como su pueblo, como su iglesia, como su novia que ama. A los que antes conoció, a estos también predestinó, y a estos también llamó, y a estos también justificó, y a estos también glorificó. Nuestro Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo. Y en todo lo que Él hace, y en todo lo que permite en nuestras vidas, hay propósitos gloriosos. Cuando veamos a nuestro alrededor y escuchemos las noticias, y escuchemos de la muerte, y escuchemos de la enfermedad, y escuchemos de la caída económica, y escuchemos de todo eso que está pasando, recordemos, hermanos, que el mundo enfrenta un problema más serio, más difícil y más profundo. Pandemias ha habido en la historia y habrá más. El problema más serio es el pecado. Así que nosotros como hijos de Dios primero, al enfrentar estas circunstancias, ojalá podamos decir junto con Job, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi carne, con mis ojos veré a Dios. Y convencidos y fortalecidos por esa verdad, que no caigamos en la desesperación y en el pesimismo y que no nos dejemos confundir por las circunstancias, sino que podamos llevar esa misma esperanza a los que la necesitan. Porque tal vez se enfermen de COVID-19 y tal vez fallezcan a raíz de ese virus. Pero que si les ocurre eso, que puedan hacerlo enfrentarlo con la esperanza y la seguridad puesta en Jesucristo. Y que puedan saber que si Dios los llama o si los deja quedarse aquí, en todo le pertenecen solo a Él. Y eso solo lo lograremos predicando fielmente el Evangelio. Que el Señor nos ayude a hacer luz, que el Señor nos ayude a proclamar con firmeza, con seguridad, lo que el mundo necesita escuchar realmente. Que el Señor nos bendiga. Oremos.
Amado Dios y Padre Celestial, venimos a ti con corazones cargados por lo que está ocurriendo en nuestro mundo, confundidos a veces por las circunstancias y qué tan cerca han golpeado nuestros hogares o podrían. Y pensamos, oh Dios, en nuestros hermanos y hermanas que también han sufrido pérdida, muerte. Ayúdanos, oh Padre Santo, a poner nuestra perspectiva en conformidad a tu palabra y saber reconocer que el problema más grande y la situación más difícil que enfrenta la humanidad en este momento es tu ira en contra del pecado. Y que tarde o temprano, ya sea que pase la pandemia o no, enfrentarán la muerte y tendrán que sufrir muerte eterna si no conocen a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos también a nosotros, tu pueblo, a estar firmes y confiados en el hecho de que somos tuyos, de que nuestra posición delante de ti no cambia ni cambiará a pesar de las circunstancias, y que en medio de la adversidad y los problemas y todo lo que podamos enfrentar, tú has prometido estar con nosotros hasta el final. De modo que podemos decir junto con Job, aunque me mates, aunque sea deshecha esta mi carne, yo sé que te veré. Yo sé que te veré. Por la obra de Jesucristo a mi favor, por su sangre derramada en la cruz, por su expiación, por su perdón, por la adopción que tenemos con Él. Somos tuyos para siempre. En su nombre. Amén. Y amén. Reciban la bendición final, la despedida de nuestro Señor. En 2 de Tesalonicenses 3:16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Cantemos la doxología.